Hola chicos, bueno, el tema de hoy, como ya les dije, va a ser cinemática. Esto ya lo vimos en primer año en parte. Lo que vamos a hacer ahora en tercero es profundizar un poquito más los temas ya vistos. Como para que vayan recordando un poco, vamos a decir que cinemática es el estudio de los movimientos de los cuerpos independientemente de las causas que lo originan. Es decir, que no importa la fuerza que yo haga sobre el objeto o qué es lo que provoque ese objeto, sino solamente es el estudio de su movimiento. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a decir que un cuerpo está en movimiento? Para poder definirlo con la mayor precisión posible, puede resultar útil analizar algunos ejemplos. Vamos a ver. Por ejemplo, dice, un atleta corre una carrera de 100 metros desde una marca en la pista hasta la meta. Se lo ve moverse respecto de la marca, desde donde salió corriendo, y de otras marcas de la pista de atletismo. Otro ejemplo sería un chico sentado en la calecita que se mueve respecto del lugar donde se ubica su mamá, que está fuera de la calecita, pero permanece quieto respecto al chico que lo tiene al lado. Vamos a ver después un poquito más por qué permanece quieto o por cuál es el concepto. Otro ejemplo podría ser un pasajero viajando en colectivo se mueve respecto de las personas y los objetos que están afuera del vehículo, pero está quieto con respecto al chofer o a la persona que tenga al lado. Los ejemplos anteriores entonces nos permiten definir el movimiento como un cambio de posición, pero el cambio de posición, como decía antes, tiene un carácter relativo. Bien, fíjense en esta imagen. Si, yo, si soy este punto negro que está al lado B, yo voy a ver a B en reposo. Bien, ahora si yo lo veo C y el tren se está moviendo, lo voy a ver a C en movimiento. Ahora, ¿quién está en movimiento y quién no? ¿Sí? Si yo me paro en el punto donde el observador es C, el que se va a estar moviendo va a ser el tren y todas las personas que estén en el tren. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy en ese tren, no existe el tren? Pareciera que estuviera todo en reposo, pero si el observador está en el sistema, en el Sol, si pudiera estar, va a ver que nosotros estamos en movimiento. Entonces todo se refiere a un sistema de referencia elegido. Entonces, para hablar de movimiento es necesario determinar un cambio de posición respecto de algo que se toma como sistema de referencia. Un objeto o una persona puede moverse respecto de algún sistema de referencia, pero estar quieto, es decir, en reposo respecto de otro. Si yo me paro en el punto C, el tren se mueve respecto al sistema de referencia de la Tierra o del observador, del observador que ve un ambiente que está quieto y pasa un tren en movimiento y que deja una trayectoria. Vamos a ver un poquito más el tema de trayectoria. ¿Qué es una trayectoria entonces? Es cuando un cuerpo se mueve, cambia su posición con respecto a un sistema de referencia. Ese cambio de posición va dejando puntos sucesivos que si yo los uno forma una trayectoria. Esa línea se va a llamar trayectoria. Según la coincidencia entre la posición de partida y la posición de llegada, una trayectoria puede ser una trayectoria abierta, ¿sí? O una trayectoria cerrada. Es el caso de las pistas de atletismo o cualquier tipo de pista que tiene el principio y la llegada, generalmente es el mismo punto. Y también se pueden clasificar, teniendo en cuenta la figura que forman, en una trayectoria curvilínea o una trayectoria rectilínea. ¿En cuál lo vamos a estudiar nosotros? Va a ser la trayectoria rectilínea, ¿sí? ¿Qué va a ser el desplazamiento?
¿Será lo mismo que trayectoria? No, no es lo mismo. La distancia entre la posición inicial y la posición final que se observa en un cuerpo cuando se mueve indica su desplazamiento. Incluye además la dirección y el sentido en que se ha movido el cuerpo respecto del sistema de referencia. Entonces, para que entiendan cuál es la diferencia gráficamente, podemos representarlo así. La moto A y la moto B puede tener diferentes tipos de trayectorias. Trayectoria 1, que sería la roja, hace esa trayectoria. Trayectoria 2 sería la línea azul. La trayectoria 3 sería la línea amarilla. Ahora, el desplazamiento dice que es la distancia entre la posición inicial, o sea, la posición A, y la posición final, que es la B. Va a ser siempre una recta orientada. ¿Qué significa que sea orientada? Volvemos al concepto de vector. Es una recta orientada que tiene una dirección y que tiene un sentido. ¿Sí? Vamos a ver el concepto de rapidez. Es la relación entre distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo transcurrido. Esta relación se expresa mediante la siguiente fórmula. Rapidez es igual a la distancia sobre tiempo. Nosotros antes la veíamos, o la han visto en primer año, como velocidad, pero ya van a ver que no es exactamente lo mismo. Después cuando hagamos ejercicios, sí vamos a calcular la velocidad, pero hay una diferencia entre rapidez y velocidad. Entonces la unidad de distancias y de tiempo, ¿cuáles van a ser? La que ya vimos de primer año y vimos en tercer año también. De distancia puede ser el kilómetro, el metro, el centímetro. Y de tiempo puede ser la hora, el minuto, el segundo. Para poder saber la unidad de rapidez, solamente basta con unir kilómetros con hora, o metros con minuto, o centímetros con segundo. Generalmente la unidad que usa la rapidez va a ser el metro sobre segundo o el kilómetros por hora. Bien. ¿Cuál va a ser la diferencia entre velocidad y rapidez? Para que recuerden entonces. Rapidez es una magnitud escalar. ¿Sí? En vez velocidad va a ser una magnitud vectorial. Recuerden cuál es la diferencia. Magnitud escalar son todas aquellas que poseen una unidad y un número. Magnitud vectorial, además de ese número y esa unidad de medida, tienen un sentido y una dirección. No se tiene en cuenta, por eso rapidez no se tiene en cuenta la dirección del movimiento, y la velocidad sí tiene en cuenta la dirección del movimiento. Bien, entonces gráficamente yo puedo diferenciarlos de esta manera. Si yo veo que dos autos tienen la misma rapidez, pero no tienen la misma, tienen la misma dirección incluso, pero no tienen el mismo sentido, puedo decir que tienen la misma rapidez porque tienen el mismo número, ¿sí? Pero no tienen la misma velocidad, tienen diferente velocidad porque se tiene en cuenta el sentido en la velocidad. En este caso, la rapidez del auto rojo es de 6 metros sobre segundo, la rapidez del auto gris es de 10 metros sobre segundo. El sentido es el mismo, pero en este caso es distinta la rapidez también, pero también es diferente la velocidad. ¿Sí? Para entrar entonces al tema que nos compete, vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme por un lado y movimiento rectilíneo uniforme variado por el otro. ¿A qué se va a denominar movimiento rectilíneo uniforme? Se denomina rectilíneo porque su trayectoria es en línea recta, ¿sí? Y uniforme porque su velocidad no varía, recorre, es decir, que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Si yo
hice 100 metros en 10 segundos, 200 metros lo voy a hacer en 20 segundos y 300 metros lo voy a hacer en 30 segundos. ¿Por qué? Porque su velocidad es constante. ¿Sí? Eso recuérdenlo. En este movimiento la velocidad es directamente proporcional a la distancia recorrida e inversamente proporcional al tiempo empleado en recorrerla. Y esta relación es siempre constante. ¿Qué significa esto? Que sea proporcional a la velocidad es directamente proporcional. Significa que al aumentar la velocidad, aumento la distancia recorrida. Aumenta uno, aumenta la otra. Ahora, es inversamente proporcional al tiempo porque yo, al aumentar el tiempo, significó que disminuí la velocidad. Fui más lento, por eso aumentó el tiempo. Si yo aumento la velocidad, disminuye el tiempo. Eso le va a quedar más claro cuando hagamos ejercicios y se van a dar cuenta de eso. ¿Cuál es la fórmula entonces para hallar esa velocidad? Va a ser delta D sobre delta T. ¿Qué significa? Variación de distancia sobre variación de tiempo. Con esta fórmula, ya lo hemos visto, se puede dar vuelta. Si yo le doy la velocidad y le doy la distancia, puedo averiguar el tiempo. ¿Cómo? Despejando tiempo, lo voy a pasar multiplicando, velocidad pasa dividiendo, entonces me queda distancia sobre velocidad. Les dejo estos ejercicios para hacer, son todos de movimiento rectilíneo uniforme. Con esa formulita que yo le di en el teórico, pueden llegar a hacer todos estos ejercicios. Acuérdense que siempre relacionen las unidades. Si hablamos de distancia en kilómetros, velocidad va a ser kilómetros sobre algo. Si el tiempo es en hora, la velocidad va a estar relacionada con horas. Por ejemplo, si yo acá en el primero me dice expresar en kilómetros por hora, pero yo la velocidad la tengo, al tiempo lo tengo en minutos y a la distancia en kilómetros. Entonces, claramente estos minutos los voy a tener que pasar a horas. Bueno chicos, un saludo y nos estaríamos viendo el jueves que viene.